de la afiliación de Morena. Hemos llegado a 11 millones de afiliados nuevos en 12 meses. O sea, estás hablando de más de 900,000 afiliados nuevos por mes, mientras que Acción Nacional acaba de informar que no superan ni los 4,000 personas afiliadas nuevas en 3 meses. Gracias, nos vemos la próxima semana. Qué vergüenza. Andrea, con datos, tunde a 3 opositoras. A mí me parece muy penoso que el mundo le apueste a la movilidad a partir de los trenes, que haya trenes en el mundo que corren a 700 kilómetros por hora y que aquí nos digan que un tren se descarriló por ir a 65 kilómetros por hora. Eso nos habla del México que somos, un México con un pensamiento chiquito, porque somos una de las 14 economías más poderosas del mundo. Ahora que está tan socorrido Japón, en Japón se detecta un sismo y el tren se para, ¿no? No hay necesidad de que un humano le pique un botón. Laura. Pero es inversión, es tecnología, es apostarle precisamente a las 0 muertes. A ver, yo empezaría primero por la parte técnica y después la política, que me parece delicadísimo lo que está pasando. La parte técnica nos habla que el Estado tiene siempre que hacerse responsable de acercarnos a 0 muertes por cualquier tipo de hecho vial o de transportación, ¿no? En este caso, pues es un tren. Número 2, necesitamos también capacitar a los propios conductores, operadores, necesitamos capacitar también, evidentemente, a los usuarios. Es sistémico y aquí todo falló. A mí me parece lamentable la actitud de la oposición en intentar politizar una tragedia de esta magnitud. Mi solidaridad con las víctimas. El día de hoy, precisamente en la conferencia mañanera, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, estuvo rindiendo una actualización sobre el tratamiento que se le ha dado a las víctimas. La fecha fue el 18 de enero. Hubo otro accidente mortal en España, en un tren, el tren Sevilla-Madrid, en una comunidad muy cercana a Córdoba. Y entonces, ese accidente a mí me hizo reflexionar, como a mucha gente. ¿Cuándo es que estas cosas ocurren? ¿Cómo es que en cualquier momento vaya uno en un vehículo, vaya uno en un avión, vaya uno, está propenso a sufrir esas cosas? Y sí es que estar un tren de alta diciendo... velocidad, ¿no? Sí, el de España. Lo que sí ¿no? es que estar diciendo... Todas las muertes en accidentes de este tipo pudieron ser prevenibles, desde luego, pero no hay mala todas. fe, desde luego que sí, pero entonces, ¿por qué politizar? Porque O sea, no yo son creo que accidentes. yo creo que sí deberíamos ser mucho más responsables, mucho más cautos en asuntos como este, ¿no? Y si la Auditoría Superior de la Federación no siguió dando o no siguió rindiendo informes de esta naturaleza o denunciando fallas estructurales, etcétera, es porque se corrigieron. O sea, nosotros no somos Fiscalía General de la República para rendir dictámenes de investigaciones, para andar diciendo quién es el culpable. La Fiscalía ya salió a dar información. Entonces, seamos cautos y responsables, es todo. No, yo creo que no debemos desacreditar lo que diga la oposición con esa ligereza, porque finalmente si nosotros estamos dando una argumentación que ni siquiera es una valoración propia, yo estoy haciendo referencia a lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación. Fíjate lo que sí se hace en el mundo precisamente para evitar, por ejemplo, en este incidente de seguridad, de velocidad, que ya lo decía también el periódico Reforma, pues nadie detectó que iba a exceso de velocidad. No, ¿Cómo es sí, posible? Mira, los testimonios de la tiene gente que haber sistemas desde el sí, inicio. tiene que haber, Desde el día 1 del accidente, pero la los seguridad, testimonios de la gente pero la revelaban velocidad. el exceso de velocidad. O sea, la gente que iba adentro al final dijo, claro. cuando Íbamos salió, muy dijo, rápido en las íbamos muy curvas. rápido, sí. Sí, Bueno, sí, ¿quién lo pero detectó? La gente Lógicos. no tiene que detectar la velocidad. Pues Mire, no, pero es un ahí va. testimonio de Tiene quienes que haber, iban en el pero tren, permítame perdón. hablar, Aldra, gracias. Pero Mira, no tiene que podemos haber desacreditar lo sistemas que dice la avanzados gente. para prevenir descarrilamientos por exceso de velocidades, colisiones entre trenes y violaciones. Es tecnología que se aplica para la supervisión, sensores de vía, para que a lo largo de las vías se pueda identificar componentes defectuosos en tiempo real o altas velocidades. La fiscal Ernestina Godoy, que es una mujer objetiva, que es una mujer imparcial y que es una mujer neutral, activará la acción penal en contra de las personas que no cumplieron las reglas de operación ferroviaria, ¿no? Fuerte, Lo que sí claro. me parece bien triste es que, por ejemplo, el partido que representa a Laura ha tenido accidentes terribles y nosotros no nos hemos atrevido siquiera a politizarlo. Han tenido nuestra ¿En trenes? solidaridad, o sea, no, con dictámenes de protección civil en contra de sus eventos y los han ¿El hecho de de todas San formas Pedro? mortales. Y nosotros nunca lo hicimos, nunca nos atrevimos a politizar ese asunto porque tenemos corazón, hombre. Bueno, haya sido un accidente o no, que de nuevo los accidentes no existen, todos los hechos son prevenibles en materia de transportación. Tener el envío de petróleo a Cuba, ya sea por dinero, contrato, por ayuda humanitaria, que se acabe ese apoyo, Claudia. Habría que preguntar siempre por qué y para qué. Ajá. ¿Por qué las cosas suceden y para qué se utilizan? Sin duda, porque ha vivido bajo un régimen autoritario demasiados años que lo único que ha generado es pobreza en su población. Ahora, si se envía este petróleo, ¿para qué es? ¿Para sostener una dictadura o es para que el pueblo cubano coma o sobreviva? Ajá. Ya hay apagones en Cuba, entonces el alimento y entonces el acceso al agua y a un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Parece que estamos entre la espada y la pared. Hay 2 envíos de petróleo que hace Pemex a la isla. Uno es un contrato de compraventa que tiene Pemex con Cuba, que lo tiene con no otras paga, ¿no? naciones. Sí, una es la compraventa de se ha petróleo pagado? con mecanismos de pago. Tienen 30 tendría que- mil sí, millones de pesos de adeudo, según aquí los con mecanismos de estados pago, financieros. tendría que informarlo Pemex. Y otra es el envío de petróleo
como ayuda humanitaria, ¿no? Y me decía que el bloqueo comercial criminal que se tiene impuesto en contra de la isla, México ha estado en contra de este bloqueo comercial criminal durante muchos años desde el Consejo General de la ONU, ha sido en muchas ocasiones el único país que ha votado en contra de este bloqueo criminal. Para aclarar una cosa, porque decía Laura que los acuerdos México-Cuba para el envío de petróleo habían iniciado en 2023. Esto es falso. Hay varios acuerdos que datan de la administración de Felipe Calderón, uno de los presidentes de Acción Nacional, entre Petróleos Mexicanos y la Unión Cuba Petróleo, precisamente para enviar de manera humanitaria petróleo. O sea, fíjense, hasta un gobierno con una ideología completamente distinta a la de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidente López Obrador lo hizo, ¿no? O sea, desde hace muchos años. Son las entregas que se cancelaron, estas específicamente, son las que empezaron en el venido 2023. Las mensuales, Así las es. mensuales del Así gobierno es. de Morena, digamos. Tenemos que hablar, si vamos a hablar de las intervenciones, hablemoslo en lo general y tratemos de mantener una congruencia, por lo menos de Entiendo, pero es pensamiento. sencillo. O sea, a ver, si mi dirigente partidista, Luisa María Alcalde, a quien le extiendo un saludo, hubiese celebrado una intervención extranjera en cualquier otro país, yo no vendría a defender esa posición. En todo caso, yo no me la he deslindo. defendido. Ya, pero el dirigente partidista, el dirigente nacional, perpetuo, por cierto, hablando de dictaduras, él modificó los estatutos para quedarse de por vida, de forma vitalicia. punto, A ver, sí. El hombre no es tan felicitando al presidente de los Estados Unidos por su intervención. ¿No? ¿Nos deslindamos o no ¿Qué? nos deslindamos? ¿No han cambiado de coordinador? Claro que sí, es Dante, Maynes. Dante. No, es Maynes. Hablando Fue de Clemente democracia, Castañeda, ¿no? fue Es que Dante, esto fue forma Maynes, parte del nosotros doble cambiamos discurso cada de la 3 años de oposición. dirigente. No me gusta cuando no es de mi ideología, pero cuando sí, ay, aquí te puedes quedar, modifiquemos las reglas para que te quedes de por vida. A ver. Bueno, se extendió para que pudiera quedarse un periodo más el estatuto, también hay que decirlo. A ver, yo he procurado, y lo he dicho, lo digo dentro de mi grupo parlamentario, lo he dicho en esta mesa, muchas veces no he coincidido con la opinión de mis dirigentes o de mis coordinadores lo parlamentarios, celebramos, incluso yo he votado en contra de lo que ha votado mis grupos parlamentarios en varias ocasiones, lo celebramos, porque porque hay creo unas en la muy penosas. posibilidad de que las personas podamos pensar. Quiero Esta entrar a otro postura. punto más Eso es importante. falso, adelante. Quiero entrar a otro punto más Falso. importante. Si hay una salida y si hay una alternativa a esta polarización y esta dicotomía donde parece que, bueno, pero es que entonces si no intervienen, ¿qué hacemos? Pero bueno, pero es que la dictadura no la condenan, ¿qué hacemos? Si hay una salida y tiene que ver el respeto al derecho internacional, tiene que ver la construcción de un Estado democrático y tiene que ver con la construcción también del multilateralismo. Recuerdo que aquí discutimos sobre la llegada de una aeronave militar estadounidense al aeropuerto de Toluca, aquí El Hércules, en ¿verdad? el Sí. Hércules. Ujú. Fíjate que estaba revisando en qué se llevaron a los últimos reos de alta peligrosidad, que con motivo de un convenio de cooperación, el Consejo de Seguridad acaba de entregarle La a los tercera entrega. Estados Unidos. La tercera entrega, la tercera violando entrega, que ya la son más de normatividad 90, ¿no? Violentando la Y se fueron normatividad interna. en un avión militar mexicano. No hubo una sesión del Senado para autorizar la salida de este avión militar, conducido por un militar. ¿Recuerdas que teníamos la duda de si tenías que sesionar el Senado para autorizar la llegada de un avión militar sin tropas estadounidenses, que seguramente estaba tripulado por un militar estadounidense? Bueno, ahí está otra prueba de que no se sesiona para este tipo de cosas. O sea, Otra prueba que volvieron otra a prueba de pasarse que al no, Congreso pero por por el ejemplo, arco del aquí triunfo. la oposición no gritó, ni pataleó, ni nada. Cuando se llevaron a los capos en Correcto. el avión gringo. No, es un avión militar nuestro, Ah. mexicano, y la Constitución habla de entrada y de pues está salida. bien. De salida de Claro tropas. que está bien. Sí. Entonces, a nosotros no nos corresponde decir si una cosa es dictadura o no. Le corresponde a los pueblos. Y si no pueden eso hablar, se llama no. La comunidad internacional, si no pueden hablar, tener posicionamientos. Y si no pueden hablar, podemos decirlo, pero a nosotros no nos corresponde el Digámoslo. envío de drones militares para la detención Correcto. o el Exacto. asesinato de No, nadie. son cosas. Clases Clases de yoga en la otra nueva lección corte. muy importante detrás del escándalo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Primero, Pero bueno, sí, pasando, bueno, como está pasando el polémico. mundo de Oye, caramelo de Morena Movimiento tiene- Ciudadano. Morena tiene gobernando. Atravesando Bueno, el mundo de caramelo de Movimiento Ciudadano, Andrea. regreso yo al tema, ¿no? La remuneración de las y los ministros se ha visto reducida de forma extraordinaria. A ver, ¿cuánto recibían en 2023 de sueldo mensual neto? 200, casi 7,000 pesos. 207,000 pesos, redondeémoslo porque son unos cuantos pesitos, nada más. Y ahora en 2026, 134,000 pesos. Es decir, de saldo anual pasan de 2,500,000 por ministro a 1,500,000 por ministro, un más millón, o menos. un millón menos de sueldo por año. Correcto. Se han también cancelado las 59 partidas que la presidenta de la República expuso hace un par de días. Con las que en iba la Arturo Saldívar, conferencia ahora Taylor mañanera. Swift. Fíjate, Ándale. con la No. que les apartaban mesas en restaurantes, les apartaban conciertos, tenían labores de ayuda en jardineras, manchado les el Arturo pintaban Saldívar. las casas, les cargaban la bolsa, podían Bueno. hacer el traslado de amistades. ¿Por qué les íbamos a Yo pagar pagaba el todavía? papel de baño O de sea, las esas oficinas cosas se han públicas donde cancelado. trabajaba, Ahora o sea, bien, no es un lujo qué ni bueno que ahora la privilegio, oposición, gracias. el milagro de la 4T,
Corte esté pidiendo la austeridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo me sumo. Es más, llevo en eso desde mucho antes de que ustedes se dieran cuenta de que en la Corte necesitaba haber austeridad. El grupo de Morena no solamente gobierna este país a través del Poder Ejecutivo, tiene la mega mayoría en el Poder Legislativo y tiene al Poder Judicial. Una idea millonaria para el transporte público de la Ciudad de México que tanto dinero necesita para darle servicio a 30 millones de viajes. ¿Qué nos alcanza con 21 millones millones de pesos? Con 21 millones de Que pesos. costaron las camionetotas. Pues para hacer 20 kilómetros de ciclovía, por ejemplo. Salgan de Bájate su tu mundo de camioneta caramelo, blindada. de Movimiento Andrea. Ciudadano, salgan de su mundo de caramelo. Nosotros estamos dedicados en gobernar. Aguántame, Laura. Oigan, Laura. tengo una información que yo quiero compartir antes de que se termine el tiempo, y es muy importante. Yo hace tiempo hablé de la afiliación de Morena. Hemos llegado a 11 millones de afiliados nuevos en 12 meses. O sea, estás hablando de más de 900,000 afiliados nuevos por mes, mientras que Acción Nacional acaba de informar que no superan ni los 4,000 personas afiliadas nuevas en 3 meses. Gracias, nos vemos la Imagínate próxima nada más, semana. Qué vergüenza. En España hubo un trenazo y ya están analizando un frenado automático. No lo hay. O sea, porque también hubo un exceso de velocidad en el accidente que dejó decenas de muertos. Pero aquí, ya el mismo día, ya hice un video de eso, el mismo día que pasó el accidente en México, ya la oposición estaba diciendo que era corrupción de la 4T. Y Ernestina Godoy dice, fue exceso de velocidad. El conductor detenido, y no le gusta a la oposición. Ahora hablan de regímenes, dicen, es que había que hacer algo con nuestro vecino sudamericano. Y dice Andrea, no, autodeterminación de los pueblos, no, hay que hacer algo. Ok, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en Arabia Saudita, donde hay un rey, no hay elecciones, no están prohibidas las protestas? Pero ¿por qué florecen ellos? Porque tienen el visto bueno de Washington. El día que Washington se enoje con Arabia Saudita y le haga lo mismo que a Cuba y Venezuela y lo bloquee, van a estar comiendo puro petróleo porque nadie va a querer hacer negocios con los árabes. Pero ahí sí, nadie interviene. ¿Por qué nadie dice, qué hacemos con los árabes? Esa es la hipocresía lo que me molesta. Ahora, bien se lo dice Andrea en su cara, Alito Moreno y Dante Delgado, dueños de los partidos de MC y del PRI, y ahora ellos nos vienen a querer hablar de democracia. Alito cambió la constitución de su propio partido para reelegirse por los siglos de los siglos, igual que Bukele. Todos quieren que Bukele venga aquí para que haga lo que Obrador no hizo, cambiar la constitución para reelegirse. Así no queremos, esa democracia no la queremos. También hablan de el envío de petróleo a Cuba. Peña Nieto le condonó la deuda de Pemex a Cuba. ¿De qué vienen a hablar? Calderón le enviaba buques de petróleo y ahora dicen el régimen de la 4T le envía petróleo a Cuba. Pues ¿quién lo comenzó? Desde López Portillo. Son unos miserables que los lujos de la Suprema Corte de Justicia, hasta la cara que puso a Azucena de coraje, porque le recordó a Andrea todos los excesos de los que gozaban la antigua Suprema Corte de Justicia. La nueva se redujo el sueldo y ni así se convencen. Nada más nombraban a Arturo Saldívar, pero nunca a Norma Piña. Como bien dijo Noroña, son unos hipócritas la oposición y los medios de comunicación que ahora vociferan, pero antes callaban como momias.